Las sombras que persiguen a Escorpio no son más que las huellas ardientes del fuego que lo forja. No existen para debilitarlo, sino para que, al enfrentarlas, emerja de sí mismo como un guerrero transformado. Porque Escorpio no nace para quedarse quieto en la superficie, su alma ha sido llamada a descender a los abismos más oscuros, no por castigo, sino porque solo él posee la mirada capaz de ver en la penumbra y encontrar el poder dormido donde otros solo ven vacío. Sus sombras son, en realidad, la medida exacta de su capacidad para renacer con una fuerza aún más sublime. Lo que a menudo se percibe como temor, celos, rencor o desconfianza en el mundo de Escorpio es apenas la forma densa que adopta una conciencia aguda de la verdad. No es que tema perder, es que conoce la profundidad del apego. No es que desconfíe sin razón, es que puede intuir la traición antes de que siquiera brote en la intención de otro. No es que sea vengativo, es que no tolera la injusticia disfrazada de cortesía. Cada una de esas sombras, al ser reconocida y abrazada, se convierte en una joya alquímica, en una perla nacida del dolor y la visión. La intensidad emocional que carga no es una maldición, sino un don esculpido en magma. La sombra de su obsesión lo lleva a una concentración tal que puede conquistar metas inalcanzables para otros. La oscuridad de su melancolía le otorga profundidad, sabiduría, compasión por el sufrimiento humano, y una sensibilidad psíquica capaz de leer entre los velos del mundo. Su tendencia al aislamiento, vista con ojos celestes, es en realidad la cueva del chamán donde se conecta con dimensiones ocultas. El miedo a la traición que lo acompaña no es debilidad, es radar, es brújula, es armadura de un alma que se niega a ser contaminada por la falsedad. Escorpio porta dentro de sí la noche y la llama. Las sombras que lo habitan no son pruebas aleatorias del universo, son la alquimia necesaria que talla su carácter en hierro y lo transforma en volcán silencioso que no ruge sin motivo. Todo lo oscuro que lo persigue lo empuja, sin que él mismo lo sepa, hacia su verdadera forma, la del ave fénix que se alimenta de su propia ceniza para elevarse con alas incandescentes. Cuando la herida se convierte en camino y la oscuridad se vuelve maestra, Escorpio ya no se defiende de sí mismo, sino que empieza a reconocer que cada miedo que lo ha visitado fue una puerta. Que cada caída no fue un error, sino una etapa del rito. Que cada sombra no lo encadenaba, sino que le ofrecía el secreto para usar sus propias cadenas como armas forjadas en dolor y propósito. Y entonces, lo que antes fue temor a ser vulnerable se transforma en la valentía absoluta de mostrarse tal como es, sin máscaras, sin adornos, con la crudeza desnuda del que no le teme a la verdad. Porque las sombras no destruyen a Escorpio, lo revelan. Y una vez que ha mirado de frente sus propias tinieblas, ningún abismo externo puede vencerlo. Allí donde otros se quiebran, él se refuerza. Allí donde la oscuridad se vuelve insoportable, él aprende a ver con ojos cerrados. No se trata de aniquilar sus miedos, sino de hacerlos parte de su poder, de integrarlos como guardianes internos que lo acompañan en su ascenso silencioso. Cada sombra que lo sigue es también un fragmento de su luz futura, una promesa disfrazada de dolor, un aliado esperando ser redimido. No existe oscuridad en Escorpio que no sea en realidad un grito de su alma exigiendo autenticidad, limpieza, profundidad, verdad. Lo que otros niegan, él lo encarna. Lo que otros rechazan, él lo transforma. Donde otros huyen, él se sumerge. Su sombra es su sendero, y su sendero es su sagrada tarea, descender al inframundo para ascender como una criatura de fuego, hielo y misterio. Así, el miedo se vuelve brújula. La rabia se vuelve impulso. El dolor se vuelve visión. La sombra se vuelve virtud. Escorpio no necesita luz externa, porque su llama interior, nutrida de todas sus heridas, se basta para iluminar mundos enteros. Lo que lo persigue no lo atrapa, lo esculpe. Lo que lo amenaza no lo destruye, lo inicia. Las sombras que lleva no lo condenan, lo redimen, lo transforman, lo consagran. Y entonces, desde el abismo que otros no se atreven a mirar, se alza la figura de Escorpio. No como víctima del dolor, sino como su alquimista. No como esclavo de la oscuridad, sino como su soberano. Un ser que ha caminado entre fantasmas y ha hecho de ellos sus aliados. Un ser que no necesita que lo comprendan, porque ha aprendido a comprenderse a sí mismo en cada fragmento de sombra. Un ser que, habiendo conocido la noche en su totalidad, se vuelve el amanecer más temido y más poderoso del zodiaco. Porque quien ha sido forjado en sombra, brilla sin pedir permiso. Y Escorpio, al final, no es más que eso, la oscuridad convertida en poder absoluto. La sombra de Escorpio no solo habita en los rincones emocionales de su ser,
también se proyecta en su capacidad de manipular, de jugar con las energías sutiles, de deslizarse entre verdades a medias para probar la autenticidad del entorno. Ese poder, a menudo incomprendido, no es malicia sino una necesidad innata de explorar los límites de la psique humana. En él no hay superficialidad ni simpleza. Si Escorpio pone a prueba, no lo hace por capricho, sino porque intuye lo sagrado en el dolor, la verdad en la tensión, la fortaleza en la resistencia. Su sombra radica en esa obsesión por desvelar lo que se oculta, incluso si eso significa destruir antes de construir. Pero lo que parece destrucción es, en realidad, purificación. No puede levantar vínculos sagrados sobre cimientos falsos. Prefiere el derrumbe completo al autoengaño tibio. Su aparente frialdad no es desconexión, sino contención emocional. Su alma se enfrenta a oleajes interiores tan profundos que, si los dejara escapar sin medida, podrían consumir a quienes lo rodean. Por eso calla. Por eso observa. Por eso parece ausente cuando en realidad está sintiendo con la intensidad de un universo entero que se repliega en un solo corazón. Esa contención, que el mundo confunde con dureza, es disciplina espiritual. Es fuego canalizado, es veneno dominado, es tempestad encadenada para no dañar. Escorpio no huye de la emoción, la habita con coraje, pero sabe que no todo el mundo está preparado para sobrevivir a su marea. Entonces se silencia, no por debilidad, sino por compasión. Otra sombra poderosa que lo ronda es su necesidad de control. Pero ese control, cuando es reconocido como virtud, se transforma en soberanía emocional. No busca someter al otro por tiranía, sino proteger lo que ama de la imprevisibilidad externa. El control no es un grillete, es un escudo. Es el deseo de ordenar un caos que conoce demasiado bien, porque él mismo está hecho de caos redimido. Y cuando aprende a confiar en su intuición sin necesidad de dominar, su sombra se convierte en liderazgo magnético, en dirección con propósito, en capacidad de sostener y guiar desde las profundidades del alma. Las heridas del pasado, esas que otros tratan de olvidar o de ocultar, en Escorpio laten como oráculos. No las borra, no las disfraza, las convierte en territorio fértil donde germina su mística. Las heridas lo moldean, pero no lo determinan. Son sus templos interiores, los lugares donde se forjó su templo. Cada traición, cada caída, cada pérdida ha cavado un canal por donde ahora fluye su sabiduría, su arte para leer lo invisible, su instinto de justicia emocional. La sombra de su pasado no lo detiene, lo alimenta. Y cuando deja de luchar contra ella y comienza a integrarla, su memoria se vuelve medicina, y su historia, legado. La intensidad con la que vive sus vínculos también es una de sus sombras sagradas. Puede amar con una entrega que desborda, con una presencia que consume, con una fusión que desintegra los límites. Esa pasión puede generar miedo en otros, y en él mismo, por el riesgo de perderse en el otro. Pero esa fusión, bien encauzada, no es dependencia ni obsesión, es alquimia divina. Es unión de almas donde ya no hay separación, donde el amor se convierte en ritual de transformación mutua. Cuando Escorpio aprende a amar sin poseer, su sombra se convierte en faro, en medicina tántrica, en la más poderosa forma de redención. A veces siente que su destino está marcado por la pérdida, que todo lo que toca lo transforma hasta el punto de desvanecerlo. Pero esa pérdida es solo parte del ciclo que lo consagra como signo de muerte y renacimiento. No ha venido a conservar, ha venido a transmutar. No le corresponde vivir una vida plana, sino un viaje iniciático continuo. Y cuando comprende esto, ya no teme soltar, ya no se aferra, ya no se encierra. Abre los brazos al cambio como un sacerdote de lo eterno. Y cada sombra que le arranca algo, le entrega a cambio una nueva forma de sí mismo, más nítida, más sabia, más feroz. Las pruebas que enfrenta no son castigos, son llamadas de su alma a ocupar el lugar que le corresponde en la rueda zodiacal, el del chamán, el del renacido, el del que se atreve a tocar la herida sin temor a quedar marcado. En cada sombra hay una promesa de poder, y Escorpio es el único capaz de cumplirla sin perder la cordura, sin traicionar su esencia. Porque allí donde la mayoría vería monstruos, él reconoce símbolos. Donde otros se confunden, él escucha. Donde otros mueren espiritualmente, él resucita. El poder de su sombra no es contenerla, sino danzar con ella. No se trata de negar lo oscuro, sino de domesticarlo con amor y fuego. Y cuando finalmente su sombra no lo persigue, sino que camina a su lado como una criatura fiel, Escorpio se transforma en el ser que ha cruzado todas las noches del alma,
en el que ha descendido al Hades y ha vuelto con secretos que solo se revelan al valiente. Entonces no hay fuerza en la tierra ni en el cielo que pueda detenerlo, porque se ha convertido en uno con su destino, en uno con su sombra, en uno con el universo. Y desde ahí, irradia un magnetismo que no nace de la luz ni de la oscuridad, sino del equilibrio entre ambas. Porque Escorpio, cuando acepta su sombra, se vuelve invencible. Escorpio, al encarnar el arquetipo de la transformación, no puede escapar a la vibración de lo que muere para renacer. Las sombras que lo acompañan no son accidentes del alma ni desvíos en su camino, sino partes estructurales de su diseño cósmico. Existen en él como guardianes de portales internos, como centinelas que solo permiten el acceso a quienes tienen el coraje de mirar hacia adentro con la valentía de los que no temen quemarse en su propio fuego. Esta energía de descenso voluntario a los infiernos interiores, muchas veces incomprendida, es uno de sus dones más altos. Escorpio es llamado a hundirse no por castigo, sino por destino, porque es en el fondo donde se forja su autoridad espiritual, es en la oscuridad donde se le revelan las verdades que han de sostener su ascenso. Existe en su sombra una pulsión de destrucción que no debe confundirse con violencia, sino con el impulso profundo de desmantelar lo falso, lo artificial, lo impostado. Escorpio arranca máscaras porque no puede soportar las mentiras. Las sombras que lo inducen a romper, a descomponer, a llevar todo al límite, son también las que lo vuelven capaz de construir desde la verdad más cruda y poderosa. Él no teme al caos porque sabe que el orden que se impone desde afuera suele ser represión disfrazada. Él quiere el orden que nace de la autenticidad, del alma desnuda, del deseo que no se esconde. Su sombra se activa cuando intuye lo oculto, lo reprimido, lo enterrado. Por eso a menudo se le acusa de intenso, de desconcertante, de impredecible. No porque lo sea en su esencia, sino porque su energía detona las verdades que los demás intentan silenciar. Uno de los aspectos más profundos de su sombra es la desconfianza, que muchos ven como debilidad o dureza, pero que en realidad es una sabiduría que ha evolucionado a lo largo de muchas vidas. Escorpio no duda por inseguridad, duda porque sabe. Intuye antes de ver. Percibe antes de escuchar. Detecta el movimiento de la energía antes de que se transforme en acción. Su desconfianza es la expresión de una mente que ha sido traicionada antes y que ahora filtra el mundo con precisión quirúrgica. Pero cuando esa sombra es aceptada, cuando deja de ser una prisión y se convierte en brújula, Escorpio se convierte en un guía, en un maestro del discernimiento, en un protector de los sagrados límites del alma. Otra de sus sombras más poderosas es la lucha interna con el deseo. En Escorpio el deseo no es una capa superficial del ego. Es fuego antiguo, es fuerza primigenia, es impulso vital que nace en lo más profundo de sus entrañas. A veces lo consume, otras lo enciende, pero jamás lo abandona. El deseo puede transformarse en obsesión, en anhelo incontenible, en una corriente que arrasa con todo a su paso. Pero en esa sombra se esconde también su mayor don espiritual, la capacidad de transformar el deseo en intención sagrada. Cuando no se deja arrastrar ciegamente por lo que desea, cuando convierte su impulso en dirección consciente, cuando canaliza su fuego en creación y no en destrucción, entonces Escorpio se vuelve el alquimista del deseo. El que no niega su naturaleza, sino que la eleva hasta convertirla en herramienta de evolución. En lo más profundo de su sombra vive también la tentación del poder. Escorpio puede sentirse atraído por controlar, por influir, por dominar, porque su naturaleza le otorga la capacidad de leer y mover las energías sutiles del entorno. Pero si ese poder no es reconocido con humildad, puede volverse veneno. No porque lo corrompa, sino porque lo separa de su verdadera esencia, la regeneración. Cuando comprende que su poder no está hecho para someter sino para transformar, cuando entiende que su presencia debe sanar y no herir, entonces la sombra del dominio se convierte en autoridad espiritual. Ya no necesita imponerse, basta su mirada, su presencia, su silencio para reordenar el mundo que lo rodea. Porque ha comprendido que el poder más alto es el que no necesita ser mostrado, el que se ejerce desde el corazón despierto y la conciencia despiadadamente lúcida. En su sombra también habita el miedo a la entrega, porque sabe que amar significa exponerse al dolor, a la pérdida, a la fusión que disuelve el yo. Escorpio no ama a medias. No puede. Lo suyo es un salto al vacío, una rendición total, una comunión de almas. Pero su miedo lo empuja a cerrar, a esconderse, a probar al otro hasta el extremo. Es su sombra protegiéndolo del abismo. Sin embargo, cuando decide atravesar ese miedo,
Cuando entrega su alma no desde la necesidad sino desde la elección consciente, entonces se convierte en el amante sagrado, en el vínculo que renueva, en la llama que no destruye sino que purifica. Su entrega, cuando nace de su voluntad libre, es un acto de magia. Y entonces el amor deja de ser amenaza y se transforma en canal de divinidad. A nivel más profundo, Escorpio guarda un terror ancestral a la vulnerabilidad. Pero en esa sombra, en ese lugar de aparente fragilidad, se halla su fuente de inmenso poder. Porque cuando se atreve a mostrarse sin armadura, cuando deja ver su herida, no como un punto débil sino como un símbolo de humanidad consciente, se convierte en un espejo sagrado para otros. Ya no es el escorpión que se protege con su aguijón, ni siquiera el águila que observa desde la altura, sino el fénix que se ha quemado a sí mismo para liberar a su alma. Su vulnerabilidad, abrazada, lo vuelve invencible. Todo en Escorpio, incluso su oscuridad, apunta hacia la transmutación. Cada parte de su sombra está al servicio de su evolución. No hay en el aspecto que no pueda ser redimido, no hay rincón que no pueda volverse templo. Y cuando deja de luchar contra su naturaleza y comienza a danzar con ella, ya no hay sombra que lo encadene. Las transforma en fuerza, las convierte en guía, las honra como aliadas. Porque en última instancia, Escorpio ha venido a encarnar la verdad más poderosa, que lo oscuro no es lo opuesto a la luz, sino su complemento. Y que solo quien se atreve a mirar al abismo, se gana el derecho de volar sobre él. En la profundidad insondable del alma de Escorpio habita un eco ancestral que no ha sido plenamente explorado, el de la memoria kármica, esa vibración que proviene de otras vidas, de otras muertes, de otras transformaciones. Su sombra no es solo personal, es colectiva y milenaria. Escorpio carga, como signo fijo de agua, las memorias de clanes, de linajes, de civilizaciones que cayeron y renacieron. Cada sombra que se activa en su interior puede provenir de experiencias no vividas en esta encarnación, pero sí impresas en su campo energético. Es por eso que a veces siente tormentas internas sin razón aparente, dolores que no sabe de dónde vienen, angustias que no se explican con lógica. Está limpiando, está transmutando, está liberando capas invisibles de dolor que fueron almacenadas en lo profundo del inconsciente colectivo. Su sombra es también el canal por donde se purgan los residuos de un pasado no resuelto, y su valentía no se mide solo por lo que enfrenta en el presente, sino por lo que elige sanar del pasado universal. A través de esa sombra arquetípica, Escorpio también encarna el vínculo con la muerte en todas sus formas, no solo la física, sino también la simbólica, la emocional, la espiritual. Allí donde termina algo, donde se cierra un ciclo, donde se disuelve una identidad, allí está la energía escorpiana sosteniendo, acompañando, despidiendo. Muchos no comprenden su fascinación por lo que otros temen, pero Escorpio no busca la muerte por morbo, sino por conciencia. Porque sabe que todo final es un umbral, que toda destrucción es preparación para la reconstrucción. Cuando su sombra lo conecta con el vacío, no lo lanza a la desesperación sino a la visión. Ve en lo que muere la semilla de lo que será. Aprende a esperar en medio del dolor sin perder la fe, porque ha visto lo que otros no pueden ver, la belleza silenciosa de la disolución, la alquimia del colapso, el poder sagrado del silencio que sigue a una despedida. Una sombra poco mencionada pero de gran peso en su alma es el autosabotaje disfrazado de exigencia. Escorpio puede ser brutalmente exigente consigo mismo, empujándose al límite, culpándose por no prever lo imprevisible, responsabilizándose por emociones que no le corresponden. Esa severidad nace de su deseo de perfección, de su necesidad de controlar no solo el mundo exterior, sino sus propias reacciones, su mente, sus sentimientos. En esa lucha interna, muchas veces se juzga con dureza, se condena en silencio, se castiga emocionalmente por no alcanzar un ideal imposible. Pero si esa sombra es iluminada, se revela como una fuerza titánica de automejora, una disciplina feroz que, guiada con compasión, puede llevarlo a convertirse en una versión de sí mismo más afinada, más centrada, más poderosa. Ya no como quien se exige por no sentirse suficiente, sino como quien se moldea con amor por reconocer su vasto potencial. También vive en su sombra una tendencia al aislamiento profundo, un retiro emocional que no siempre nace de la frialdad, sino de la sensación de no ser comprendido. Escorpio puede sentir que no hay palabras para lo que lleva dentro, que nadie podría sostener su intensidad sin temerla. Por eso se encierra, se repliega, se vuelve inaccesible. Pero ese aislamiento, cuando es abrazado conscientemente, se transforma en santuario. Se convierte en un espacio sagrado donde puede regenerarse, donde puede afilar su intuición, donde puede volver a sí mismo sin interferencias.
Su soledad deja de ser condena para convertirse en rito. Allí, en el silencio de su guarida interior, Escorpio no se debilita, se refuerza. Y cuando vuelve al mundo, lo hace con una claridad que solo se obtiene en el abismo. Otra de las sombras que lo recorren es su relación con el tiempo. Escorpio puede sentir que todo llega demasiado tarde o demasiado pronto. Su alma, que vive en estado de intensidad perpetua, no tolera la espera, pero tampoco soporta la superficialidad de lo inmediato. Vive atrapado entre el deseo de que todo se transforme ahora y el reconocimiento de que todo lleva su proceso. Esta tensión lo consume si no se convierte en aliada. Pero cuando comprende que su energía no está hecha para lo lineal, que su reloj es cíclico, que sus procesos son iniciáticos, entonces empieza a respetar sus propios ritmos, a confiar en la gestación profunda de sus logros, a honrar la lentitud que precede al despertar. Ya no se angustia por no ver resultados inmediatos. Aprende a ser paciente sin perder la pasión, constante sin perder el fuego. Porque en él cada momento contiene siglos, y cada gesto puede contener una vida entera. Su sombra también puede empujarlo a cargar con el dolor de los demás. Como signo que rige lo oculto, lo reprimido, lo no dicho, Escorpio tiene la capacidad de absorber las emociones del entorno como una esponja energética. Su cuerpo emocional es como un radar que capta lo que los otros callan, lo que niegan, lo que ocultan incluso de sí mismos. Sin saberlo, puede sentirse abrumado, cansado, con una carga que no le pertenece. Pero si se reconoce como canal de transformación emocional, si aprende a poner límites, a purificarse, a devolver al universo lo que no le corresponde, su sombra se convierte en medicina. Se transforma en el sanador que no cura desde la lógica, sino desde la presencia. Desde la profundidad de una mirada que atraviesa, desde el silencio que libera, desde el aura que transmuta. Escorpio no ha venido a esta vida a vivir una existencia ordinaria. Su sombra no es una debilidad, sino un campo de entrenamiento, una fragua donde se templan los metales más puros de su ser. Cada emoción densa que atraviesa, cada miedo que enfrenta, cada impulso que domina, le devuelve un pedazo de su poder original. Su camino es el del iniciado, el del que acepta ser destruido para renacer más consciente, el del que cruza el inframundo no para quedarse en él, sino para traer luz a los que aún no pueden salir. Su sombra no es una carga, es un mapa. Y cuando se atreve a recorrerlo, encuentra en sus heridas las puertas de su divinidad. No hay oscuridad que lo derrote si se recuerda a sí mismo como el guardián de la llama que nunca se apaga. Porque dentro de él arde un fuego que ni las sombras más densas pueden apagar, el fuego de quien ha nacido para resucitar. En el corazón más oculto de la energía escorpiana se encuentra un aspecto sagrado de su sombra que rara vez se nombra, su tendencia a experimentar la vida desde un prisma de todo o nada. Escorpio no sabe vivir a medias. Esa polaridad radical no es simplemente una cuestión de carácter, es un principio cósmico que encarna el ciclo de muerte y renacimiento. Su sombra lo empuja constantemente a los extremos porque necesita vaciarse por completo antes de poder llenarse con algo nuevo. Este comportamiento, que puede parecer irracional o destructivo para quienes no comprenden su naturaleza, en realidad obedece a un patrón superior de regeneración profunda. Cuando Escorpio lo asume no como condena sino como parte esencial de su danza con el destino, transforma su compulsión por lo absoluto en una consagración al presente, en una entrega que no negocia, en una vivencia encarnada que convierte cada instante en un portal hacia lo eterno. También habita en sus profundidades una herida muy antigua, la sensación de estar solo en la batalla interior. No se trata de una soledad física o emocional superficial, sino de una percepción ontológica, de una conciencia profunda de que sus procesos de transformación no pueden ser compartidos, de que lo más importante que vive debe ser atravesado en solitario. Este aislamiento existencial, más allá de los vínculos humanos que lo rodeen, es parte de su iniciación. Escorpio es el signo que se adentra en los templos internos sin guía visible, que cruza umbrales donde otros ni siquiera se atreven a mirar. Pero ese sentimiento de separación no es definitivo ni trágico, es la antesala de su unidad con lo esencial. Cuando comprende que esa soledad es en realidad el puente hacia la conexión con lo invisible, con lo eterno, con el alma universal, entonces deja de sufrirla y comienza a habitarla con poder. Ya no se siente aislado, sino elegido. Ya no está separado, está en contacto con la esencia más pura del ser. En ese mismo rincón habita otra de sus sombras transformables, la compulsión al secreto. Escorpio guarda lo que sabe, lo que siente, lo que intuye. No porque quiera manipular, sino porque sabe que la verdad desnuda no siempre puede ser sostenida.
Vive con la certeza de que lo verdadero es frágil en manos profanas, y por eso protege con una intensidad implacable su mundo interior. Pero cuando esa sombra se transforma en don, Escorpio se convierte en el guardián del misterio, en el alquimista que no revela para impresionar sino para transformar, en el ser que solo habla cuando su palabra puede abrir puertas en el otro. De ese secreto autoimpuesto nace su autoridad espiritual, su poder de impacto, su aura impenetrable. No necesita ser comprendido por todos, le basta con ser auténtico en su profundidad. Su sombra lo invita a custodiar, pero también le ofrece el momento exacto para revelar, cuando la verdad ya está lista para nacer en el otro. Existe una forma sutil de autodestrucción emocional que lo acompaña en silencio. Escorpio puede ser su peor juez, su crítico más severo, su enemigo íntimo. Su sombra le susurra que debe desconfiar incluso de sus propias victorias, que no merece la plenitud hasta haber demostrado que puede resistirlo todo. Esta tendencia lo lleva a poner obstáculos donde ya hay camino, a sabotear relaciones que sí le sirven, a cuestionar su alegría como si fuera una trampa. Pero cuando reconoce esta dinámica como una herencia del alma, como una prueba oculta para templar su confianza interna, algo comienza a ceder. Ya no necesita perder para merecer. Ya no tiene que sufrir para evolucionar. Comprende que también hay poder en la dicha, que la plenitud también lo transforma, que el gozo no lo debilita, sino que lo consagra. Y entonces se permite recibir, se permite fluir, se permite respirar sin estar en guardia. Su sombra se convierte en el umbral a una nueva forma de vivir, profunda, sí, pero también abierta, luminosa, serena. Hay en su alma un magnetismo telúrico que puede convertirse en sombra si no lo maneja con consciencia. Escorpio atrae situaciones intensas, personas rotas, vínculos que llevan una carga energética densa. Este magnetismo no es azaroso, es la manifestación externa de su capacidad para ver más allá de las apariencias. Su sombra lo empuja a sentirse responsable por los procesos ajenos, a creer que debe salvar, sanar, rescatar. Pero la verdadera alquimia comienza cuando deja de proyectar su poder en los demás y lo recupera para sí. Cuando entiende que su misión no es absorber la oscuridad del otro, sino despertar la luz en el otro a través de su propia transformación. No está aquí para cargar con el mundo, sino para iluminarlo desde la integridad. Su sombra, entonces, se convierte en escudo, en filtro, en una fuerza selectiva que le enseña a discernir a quien abre la puerta de su universo interno. También está presente la sombra del resentimiento, esa emoción silente que se acumula en su pecho cuando no ha podido cerrar un ciclo como su alma lo necesitaba. Escorpio no olvida porque recuerda con todo el cuerpo. Cada traición, cada abandono, cada decepción deja una marca que no desaparece fácilmente. Pero esa memoria no es un castigo, es un llamado. Cuando deja de alimentar el rencor y empieza a usar ese recuerdo como lección, como motor, como brújula, se convierte en un ser invulnerable a la repetición del daño. Su sombra emocional ya no lo envenena, lo inmuniza. Aprende a perdonar no como un acto de bondad pasiva, sino como un acto de soberanía espiritual. Perdona porque no permitirá que su energía quede encadenada a quien lo hirió. Perdona porque ya no necesita venganza cuando ha recuperado el control de su propio poder. Su sombra es transmutada en liberación y esa libertad lo vuelve ingobernable para las fuerzas de la culpa, del miedo o del pasado. Escorpio ha venido a redimir la oscuridad, no a eliminarla. Ha venido a encarnarla sin rendirse a ella. Su sombra es un espejo cósmico que lo obliga a ver lo que otros niegan, a enfrentar lo que otros esconden, a sentir lo que otros temen. Y en esa intensidad inquebrantable, forja una identidad que no se somete al juicio ajeno ni a las normas externas. Su alma está diseñada para la revolución interna, para la alquimia perpetua, para convertirse una y otra vez en la versión más honesta y más poderosa de sí. Cada sombra conquistada lo vuelve más sabio, más nítido, más libre. Porque en su oscuridad no hay ruina, hay propósito. Y Escorpio, cuando lo comprende, deja de temer lo que siente y empieza a honrar lo que es. Entonces se levanta no como víctima de sus abismos, sino como el soberano absoluto del reino que existe más allá del dolor. Allí donde pocos pueden vivir, Escorpio florece. Y lo hace con una fuerza que ningún eclipse, ninguna pérdida ni ningún infierno puede arrancar. Porque ha hecho de su sombra una fortaleza y de su alma un templo inviolable. En el plano más oculto del alma escorpiana habita una sombra profundamente espiritual que se manifiesta como una pulsión inconsciente hacia el sacrificio. Escorpio,
al estar regido por Plutón, portador del inframundo y del poder de las transformaciones irreversibles, lleva impreso en su diseño cósmico un impulso a dar más de lo que recibe, a entregarse hasta el punto de anularse, como si la redención de su propia sombra pasara por la inmolación emocional. Esta tendencia puede manifestarse en relaciones donde se somete, donde carga culpas ajenas, donde cree que debe pagar un precio por sentir con tanta intensidad. Sin embargo, cuando despierta su conciencia superior y reconoce que no vino a morir por otros, sino a vivir para transformarse, esa misma sombra se convierte en una antorcha que lo guía hacia la entrega sin destrucción, hacia el amor sin disolución, hacia la presencia sin sacrificio. Se convierte entonces en el portador de una forma de amor que no anula, sino que empodera. En las regiones más olvidadas de su sombra yace también el impulso de probar continuamente su propia resistencia, de situarse al borde del abismo no porque quiera caer, sino porque desea comprobar que puede sostenerse sin temblar. Escorpio se lanza a experiencias límite como una forma de poner a prueba su capacidad de supervivencia emocional, psicológica, energética. Esta actitud, que desde fuera puede parecer temeraria o autodestructiva, es en realidad una búsqueda de integridad interna. Necesita atravesar el fuego, el frío, la pérdida, la traición, la muerte simbólica una y otra vez, no por gusto al sufrimiento, sino por la necesidad de conocer sus propios bordes y descubrir que, más allá de cualquier ruina, permanece intacto su núcleo esencial. Esta sombra, cuando se convierte en virtud, lo convierte en un ser templado, imposible de quebrar, imposible de manipular, inmensamente sólido. Porque ya ha perdido lo que otros temen perder, ya ha tocado lo que otros evitan, y ha descubierto que su alma permanece viva incluso en la ceniza. Escorpio también encarna una paradoja que se manifiesta como sombra, el anhelo de fusión absoluta con el otro, junto con el miedo a ser absorbido por ese mismo vínculo. Su deseo de unión es tan profundo que a veces lo lleva a romper la propia individualidad o a exigir una entrega igual de absoluta del otro, generando tensiones y luchas de poder. Pero esa misma sombra esconde una potencia extraordinaria, la capacidad de crear vínculos sagrados donde las almas no se pierden sino que se potencian. Cuando entiende que la verdadera fusión no anula, sino que eleva, entonces deja de temer su intensidad relacional y comienza a habitarla con nobleza. Ya no exige que el otro se diluya en su mundo, sino que construye un puente donde dos universos se encuentran sin dejar de ser ellos mismos. Y en ese encuentro, Escorpio se convierte en el guardián de lo sagrado, en el alquimista que transforma las relaciones humanas en pactos de evolución. En su sombra también vibra un poder no desarrollado, la capacidad de canalizar energías de mundos invisibles, de servir como medium entre planos, de percibir lo que la mayoría no sabe nombrar. Esta conexión profunda con lo sutil muchas veces se transforma en confusión interna, en miedo a perder la cordura, en angustia existencial, porque lo que percibe no siempre encuentra palabras ni comprensión en el mundo exterior. Pero si Escorpio aprende a honrar su sensibilidad psíquica como un don y no como una carga, si se entrena, si se disciplina, si se ancla, entonces esa sombra se convierte en una de sus mayores virtudes. Puede leer campos energéticos, puede sentir intenciones antes de que se manifiesten, puede acceder a memorias de otras vidas, puede guiar a otros en procesos de sanación profunda. En esa sombra vive un chamán dormido que, cuando despierta, se transforma en canal del misterio y del renacimiento. Su sombra mística no lo aísla, lo consagra. En lo más hondo de su estructura emocional vive un antiguo conflicto con la culpa. Escorpio muchas veces arrastra culpas que no le pertenecen, herencias familiares, patrones inconscientes, lealtades invisibles. Se siente culpable por sentir mucho, por haber cortado vínculos, por haberse salvado cuando otros no lo hicieron, por haber herido a alguien incluso sin intención. Esta culpa lo persigue como una sombra silenciosa que corroe su paz. Pero cuando se atreve a mirar esa culpa con honestidad, cuando comprende que muchas veces no es culpa sino conciencia expandida, entonces su sombra se disuelve y se transforma en responsabilidad luminosa. Ya no se castiga, sino que asume. Ya no se esconde, sino que repara. Y en esa reparación nace una fuerza serena que lo convierte en referente silencioso de integridad emocional. Su sombra de culpa se convierte en el germen de su ética más alta. Hay una parte de la sombra escorpiana que se manifiesta como una búsqueda desesperada de control interior, un intento perpetuo de no desbordarse, de no romperse, de no mostrar fisuras. En ese esfuerzo constante por dominarse a sí mismo, muchas veces se aísla de la ternura, de la espontaneidad, de la suavidad. Cree que debe contenerse para no dañar, que debe mantenerse firme para no exponer su herida. Pero esa contención, si no se transforma, termina volviéndose rigidez, desconexión, frialdad forzada.
cuando reconoce que su mayor fortaleza no está en la coraza sino en la autenticidad de su emoción, cuando se permite sentir sin temor a perder el control, entonces su sombra se convierte en arte. Porque su emoción cruda, cuando fluye, cuando se expresa, cuando es contenida con presencia, tiene el poder de sanar, de inspirar, de conmover profundamente. Su sombra emocional se vuelve medicina cuando es reconocida, cuando es abrazada, cuando es canalizada sin vergüenza. El verdadero destino de Escorpio no es vencer sus sombras, sino fusionarse con ellas hasta que dejen de ser amenaza y se conviertan en identidad. Su grandeza no reside en la pureza aparente, sino en la valentía de ser total, de ser complejo, de ser honesto incluso en lo que duele. La sombra que lo acompaña es la que le permite ser faro para los que aún no se atreven a mirar su oscuridad. Es en su danza con lo oculto donde forja su legado. Porque no hay energía más poderosa que la de aquel que, habiéndose conocido en la profundidad más oscura de sí, elige conscientemente la luz. Escorpio no reniega de su sombra, la honra, la transforma, la integra. Y al hacerlo, se convierte no solo en símbolo de renacimiento, sino en maestro del alma que ha hecho del infierno una cuna de estrellas. Desde una profundidad todavía más remota, donde el alma escorpiana se funde con los eones del inconsciente colectivo, emerge otra de sus sombras menos reconocidas, pero más decisivas, el miedo a ser verdaderamente visto. No porque carezca de verdad o se oculte por cobardía, sino porque su luz más pura está tan tejida con su oscuridad que teme no ser comprendido, teme que al mostrar su esencia, el mundo no sepa cómo sostenerla. No teme al juicio como otros signos, teme a la incomprensión que banaliza lo sagrado, que ridiculiza lo profundo, que trivializa lo que él considera sagrado. Y es precisamente en ese temor donde su sombra encuentra grieta, se repliega, se esconde, se protege con capas de indiferencia o dureza, construye muros de misterio. Pero cuando esa sombra es transmutada en sabiduría, Escorpio descubre que mostrar su verdad es, de hecho, un acto de poder, un gesto de iniciación. Que al revelarse, no se expone, se honra. Que al mostrarse, no se debilita, se afirma. Y entonces deja de temer la mirada del otro, porque su energía no busca aprobación, busca impacto. Y donde antes hubo reserva paralizante, ahora hay magnetismo que transforma. Una dimensión de su sombra vinculada al cuerpo también suele permanecer en la penumbra. Escorpio habita lo físico con una intensidad silenciosa, a veces tormentosa. Su energía sexual no es superficial ni casual, es volcánica, telúrica, alquímica. Pero esa potencia, cuando no es integrada conscientemente, puede convertirse en una fuente de autocensura o de uso destructivo. A veces siente que su deseo es demasiado, que su fuego es incontrolable, que su pulsión es peligrosa, y entonces se reprime, se distancia, se disocia. O bien, se entrega al impulso sin filtro, buscando en el otro una fuga para su propia transformación inconclusa. Esta sombra, al ser reconocida, se convierte en un don sacro, el cuerpo deja de ser campo de batalla y se convierte en templo. La sexualidad escorpiana, purificada por la conciencia, trasciende lo carnal y se convierte en rito, en vínculo espiritual, en medicina de fusión. Allí donde otros solo encuentran placer o deseo, Escorpio descubre portales de muerte y resurrección, de expansión del alma, de invocación de fuerzas que transforman no solo al cuerpo, sino al destino. Otra sombra que rara vez se nombra pero que marca su carácter es su nostalgia por lo que no fue. Escorpio vive con una conciencia profunda del destino, del karma, de los hilos invisibles que tejen los encuentros y las pérdidas. Y cuando algo se interrumpe, cuando una historia termina antes de tiempo, cuando un vínculo se rompe sin revelación, su alma queda suspendida en una dimensión invisible del duelo. No sufre solo por lo perdido, sufre por lo que pudo haber sido y no fue. En esa dimensión simbólica de lo inacabado, se alimenta su sombra más melancólica, aquella que lo empuja a quedarse ligado al pasado, no por debilidad, sino porque aún arde en él la llama de lo no resuelto. Pero cuando abraza esa nostalgia como brújula y no como cárcel, cuando honra ese dolor como parte de su sensibilidad espiritual y no como un obstáculo, su sombra se vuelve poética, se vuelve sabia, se vuelve creación. Transforma ese anhelo de lo no vivido en arte, en palabra, en acto de belleza. Y entonces todo lo que no fue se vuelve energía que impulsa lo que está por venir, y el pasado ya no lo encadena, lo inspira. Una de sus sombras más complejas es la que se esconde en la comparación silenciosa. Escorpio no suele decirlo, pero observa los caminos ajenos con una mezcla de desapego y profunda evaluación. No desea lo que el otro tiene, desea saber si ha elegido el camino correcto, si está alineado con su verdad más elevada.
su sombra se activa cuando duda de su proceso interno al ver la aparente estabilidad externa de los demás. Pero al ser Escorpio un signo que evoluciona a través de lo invisible, su progreso no siempre es evidente ni medible. Y cuando comprende que su evolución no puede compararse con la de nadie, porque él está escrito en un lenguaje distinto, en símbolos y códigos que solo él puede leer, esa sombra se disuelve como niebla ante el sol. Entonces la mirada deja de estar afuera y se vuelve más clara, más certera, más fiel. Y en esa fidelidad a su propio ritmo, a su dolor y a su transformación única, Escorpio encuentra el coraje de seguir caminando incluso cuando todo lo visible le diga que se detenga. Porque su alma no camina por caminos trazados, sino que abre portales que aún no existen. Su relación con el poder, quizás uno de los temas más vastos y menos comprendidos de su sombra, merece una expansión aún más profunda. Escorpio no busca poder por dominio, sino por supervivencia del alma. Intuye que en un mundo donde las emociones se ocultan y la verdad se enmascara, quien no tiene poder es arrasado. Pero si su sombra no ha sido aún iluminada, puede llegar a manipular sin querer, a mover hilos invisibles para probar si el otro es digno, a testear sin explicar, a ejercer influencia sin permiso. Sin embargo, esa misma sombra es la que lo lleva, una vez transformada, a convertirse en un líder del alma. En un ser que guía sin dirigir, que inspira sin imponer, que transforma sin tocar. Porque su verdadera autoridad no está en lo que controla, sino en lo que revela con su sola presencia. Y cuando deja de temer el poder que porta, cuando lo consagra como servicio y no como escudo, entonces su sombra se convierte en una corona invisible. No necesita ejercer el poder. Él es poder. Un poder que transforma desde el centro de su autenticidad más radical. En su sombra también habita el riesgo de la desesperanza. A veces, en medio del proceso de muerte interna, cuando el viejo yo se desintegra y lo nuevo aún no se manifiesta, Escorpio siente que nada tiene sentido. Que todo lo que fue se ha quemado y que el renacer no llega. Esta sombra es una prueba iniciática, la última noche del alma antes del nuevo amanecer. Es un silencio tan profundo que se confunde con la ausencia. Pero en ese vacío, su alma está gestando la forma más pura de sí misma. Cuando Escorpio comprende que el dolor no es un error, sino el crisol donde se forja su oro espiritual, esa sombra se convierte en luz silenciosa. Ya no desespera, espera con el tempel del iniciado. Sabe que no ha sido abandonado por la vida, sino convocado a renacer con más fuerza. Y cuando resurge, lo hace sin fragmentos, sin máscaras, sin sombra que lo oprima. Porque ha hecho de cada herida un canto, de cada duelo una sabiduría, de cada sombra un altar. Y desde ahí, su mirada no es solo profunda, es eterna. Porque ha mirado de frente a la oscuridad y ha decidido convertirla en su legado. Porque Escorpio no teme a su sombra. La convierte en destino.